Bien, ponemos a grabar entonces la clase. Lo que nosotros habíamos dicho es que a partir de una destilación por arrastre por vapor, podíamos obtener aceites esenciales. Los aceites esenciales son moléculas, ¿sí? Por ejemplo, este es el aceite esencial del limón, el eugenol es el aceite esencial del clavo de olor, el carbacriol es uno de los aceites esenciales que tenemos en el orégano o en el tomillo, ¿sí? Entonces, realizando un procedimiento que se llama extracción, destilación por arrastre por vapor, podríamos obtener estos aceites mezclados con agua. Por medio de un procedimiento que se llama extracción, es posible extraer estos compuestos de forma tal de poder analizarlos, ¿sí? Pero la extracción, además, se puede, ¿sí? Acá, si yo tengo una mezcla que es el solvente, que es el agua, el aceite esencial o esencia junto con impurezas, yo por medio de un procedimiento que se llama extracción puedo eliminar el solvente, puedo eliminar las impurezas y me puedo quedar con la esencia. Ahora, este procedimiento de extracción puede ser un procedimiento muy sencillo o puede involucrar una serie de reacciones, ¿sí? Y estas reacciones van a tomar en cuenta la estructura química del aceite esencial, ¿sí? Y entonces el procedimiento de extracción, además de ser sencillamente el quitar la esencia para poder analizarla, también la puedo purificar. Entonces, ¿cómo lo voy a poder purificar? Bueno, me voy a valer de ciertas cuestiones estructurales. Si en la estructura de los aceites esenciales hay fenoles, ¿sí? El fenol tiene la capacidad de que frente a una base se va a comportar como un ácido, ¿sí? Entonces, si yo tengo un fenol frente a una base, ácido más base me va a dar la sal más agua. Esta sal se denomina fenóxido. Al tener aquí un enlace iónico, lo que tenemos es un compuesto que va a ser completamente soluble en agua, ¿sí? Ahora bien, si a este fenóxido yo le incorporo ácido, vuelvo a obtener el fenol, que es una estructura mayormente insoluble en agua. ¿Mm? Entonces, lo que yo les indiqué es que evalúen si este procedimiento de extracción, ¿sí? Que en definitiva es, yo tengo el destilado, ¿sí? Vamos a reescribir el procedimiento de extracción. Yo tengo el destilado, le agrego solvente orgánico, con este solvente orgánico yo voy a separar dos fases. Voy a quedarme con la fase acuosa, la descarto, me quedo con la fase orgánica. A la fase orgánica le incorporo la base, por ejemplo, hidróxido de sodio. Acá vuelvo a separar. Tengo la fase acuosa y la fase orgánica. ¿Sí? Como hubo una reacción con una base, se generó este enlace y este compuesto va a quedar
en fase acuosa, ¿sí? Entonces, en la fase acuosa yo le agrego ácido y le agrego un solvente orgánico y voy a tener una fase acuosa y una fase orgánica. Este procedimiento me permite ir purificando gradualmente, ¿sí? Entonces, lo que yo les pregunté es si estas moléculas, que las voy a escribir acá, este es el eugenol, este es el limoneno, y este es el carbacroil. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si este procedimiento de purificación es aplicable a estas tres moléculas. Sí, no y por qué. Voy leyendo sus aportes, ¿sí? De los que lo hayan hecho, los que no, lo vamos a ir haciendo juntos, ¿sí? Pero si alguno lo pudo resolver, mejor. Ahí hay un doble enlace, me quedo medio chingado. Bien. ¿Qué opinan? ¿Qué no opinan? ¿Mm? Esta era la tarea que había quedado. A ver, ¿alguno puede aportar algo? Chicos, ¿están ahí? ¿Siguen ahí? Bueno, a ver, la extracción como procedimiento, ¿sí? Como procedimiento yo se lo puedo aplicar a cualquiera de los tres compuestos, ¿sí? El tema es la extracción, o sea, el procedimiento yo se lo puedo aplicar a cualquiera de los tres compuestos. El tema es la pregunta. ¿Puedo purificar usando este esquema de extracción? ¿Sí? Esta es la pregunta, si puedo purificar usando este esquema de extracción. Bien, acá lo que nos aportan es que es posible para el primero y por el tercero. A ver, si querés te podés explayar un poquito más en por qué para el primero y el tercero.
El eugenol es insoluble. Sí, el eugenol es insoluble en agua. ¿Mm? El tercero, que es el carbacrol, a ver, sí se puede hacer. A ver, hay una reacción, ¿sí? Hay una reacción química que ocurre. ¿Mm? ¿Por qué ocurre una reacción química? Estructuralmente, recuerda lo que nosotros dijimos, y es que este esquema planteado, ¿sí? Este esquema planteado se vale de que los grupos fenólicos, ¿sí? O sea, un anillo bencénico junto con un hidroxilo unido, tienen la capacidad de reaccionar con bases para formar esta clase de compuestos que se llaman fenóxidos, ¿sí? Entonces, el carbacrol tiene en su estructura un grupo fenólico. Fíjense lo que yo les pedí, mirar fijo las moléculas. Lo primero que hay que hacer es mirar las moléculas. ¿Mm? ¿Ustedes están interpretando que están los tres juntos en la misma muestra? Si este viene, ¿sí? Si este viene del clavo de olor, si este viene del limón y este viene del orégano, salvo que ponga clavo de olor, limón y orégano, todo en el mismo balón, ¿voy a tener una muestra donde tenga las tres esencias? No. Bien, entonces, vamos de vuelta con la pregunta. ¿Puedo purificar estas sustancias usando este esquema de extracción? Bien, las tres se pueden purificar usando este esquema de extracción. Bien, el esquema de extracción, ¿en qué se basa? En si la molécula tiene un grupo fenólico, o sea, un hidroxilo unido en forma directa a un anillo benceno. Entonces, les voy a volver a poner la primera advertencia que yo les dije. Miren fijo las moléculas. Bien, miramos fijo las moléculas. ¿Sí? Tenemos estos tres aceites esenciales. A los tres yo les puedo hacer lo que quiera, en realidad. El tema es, ¿puedo purificar usando este esquema de extracción? ¿Qué aceites voy a poder purificar usando este esquema de extracción? Al eugenol y al carbacrol, sí. El limoneno, no. ¿Y por qué?
porque este compuesto no tiene ningún grupo fenólico. Exactamente. Muy bien. Si yo voy a la molécula del eugenol, el grupo fenólico va a estar acá. ¿Sí? Ahí va a estar el fenol. Y luego tiene un sustituyente acá, que es un éter, y acá, que es un derivado de un alqueno. Acá tengo el carbaclor, ¿sí? Que tiene un metilo y luego un isopropilo. ¿Sí? Tiene dos derivados alquilos. ¿Sí? Entonces, tanto el eugenol como el carbaclor pueden ser purificados por medio de este esquema, que acá está muy resumido y hemos detallado en clases anteriores. ¿Sí? Las clases estas ya están subidas al canal de YouTube, así que las pueden ver ahí. ¿Sí? El limoneno no posee esa estructura, ¿sí? Esa estructura básica que requiere este esquema, entonces no se puede utilizar. ¿Sí? Usualmente, para purificar a esta clase de moléculas, ¿sí? Eh, se usa directamente un solvente específico, ¿sí? Se hacen varias extracciones sobre este destilado con algún solvente específico, ¿sí? Que tampoco puedo usar cualquiera, porque si uso cualquiera corro el riesgo de que reaccione el limoneno. El limoneno es muy reactivo, ¿sí? Por eso es tan aromático. ¿Vieron el aroma del limón, que es tan intenso? Porque es muy reactivo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, le puedo poner un diclorometano, ¿sí? Diclorometano, ¿se acuerdan? El diclorometano. Carbono, hidrógeno 2, cloro 2. ¿Sí? Puedo hacer una purificación directamente extrayendo con el diclorometano. No hay problema, no hay problema. ¿Sí? Puedo hacer una purificación directamente con este solvente, que este solvente no reacciona con el limoneno. Puedo usar también cloroformo, ¿sí? El cloroformo también se usa mucho. Pero esto es bastante reactivo. Ustedes todavía no vieron alquenos en teoría, ¿no? Empezaron. Bueno, básicamente los alquenos, van a ver que los alquenos tienen un montón de reacciones, y ese montón de reacciones es porque son extremadamente reactivos. Si ustedes se fijan, acá hay un doble enlace y acá hay otro doble enlace. ¿Sí? Así que son muy reactivos, esa es la verdad, así que reacciona un montón. Pero si usamos diclorometano o cloroformo, podemos obtener buenos rendimientos de extracción. Lo que tiene de particular cuando uno hace la extracción de aceite de limón, que no suele haber tantas impurezas, ¿sí? Entonces se puede hacer una extracción bastante piola de esta manera. ¿Sí? Bien. Entonces planteemos cómo serían un poquito las reacciones. Vamos a hacerlas con el eugenol, que es la más conocida. ¿Sí? Vamos a hacerla con el eugenol. Les dejo el carbaclor para ustedes.
Bien. A esto yo le voy a agregar un solvente orgánico. En el primer paso le agrego solvente orgánico, ¿sí? Siguiendo lo que es el esquema. Le agrego un solvente orgánico para separarlo de toda la fase acuosa. Ahí no hay ningún tipo de cambio molecular. Luego le agrego una base. ¿Sí? Cuando le agrego una base, que puede ser hidróxido de sodio o puede ser bicarbonato de sodio, cualquiera de las dos bases van a ser apropiadas. Esto va a reaccionar. Y va a dar este compuesto, ¿sí? Este compuesto, que es un compuesto iónico, ¿sí? Al ser un compuesto iónico va a ser soluble en agua. ¿Sí? ¿Hasta ahí me han seguido? Perfecto. Ahora, de esta forma, en este segundo paso de extracción, lo que nosotros hicimos fue purificar y eliminar aquellas cosas que eran solubles en fase orgánica. ¿Sí? El tema es, a mí no me interesa tener el fenóxido, a mí me interesa tener al eugenol. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a obtener el fenol, o sea, neutralizo el medio de reacción. Al fenóxido le agrego ácido y lo que ocurre es que vuelvo a obtener el eugenol. Ahí quedó medio feo, pero ahí hay un doble enlace. ¿Mm? Bien. Y esto es soluble en solventes orgánicos. ¿Sí? Y estas son las reacciones que acontecen. ¿Sí? Este mismo procedimiento de extracción ácido-base se puede plantear para cualquier sustancia que tenga en su estructura grupos que reaccionen con ácidos o con bases, ¿sí? En particular, los fenoles reaccionan con bases, ¿sí? Actúan como ácidos y reaccionan con bases. Ahora, se puede dar también que en lugar de tener un fenol, yo tenga una amina, ¿sí? Las aminas son compuestos orgánicos básicos y reaccionan con ácidos, ¿sí? Entonces, la purificación de una amina va a seguir
la misma lógica, pero al revés. ¿En qué sentido? Que si yo tengo una amina, le incorporo un ácido, ¿qué me va a dar? ¿Sí? La amina es una base. Lo hago reaccionar con un ácido y ¿qué me da? Una sal, sí. Ácido más base da sal y agua. Por el amor de Dios, ¿sí? Que el 90% de los que estuvieron acá me tuvieron a mí en TP de general. Se lo tatúan en la frente y cada vez que se van al baño a mirar al espejo, se acuerdan. Ácido más base les da sal más sal. ¿Sí? Esto me va a dar una sal y agua. Bien. Y si es una sal, ¿va a ser soluble en agua? Sí, exactamente. Sí. Entonces, ese mismo concepto es el que usamos. La diferencia es que cómo va a ser el esquema. No voy a agregar una base en el primer paso. En el primer paso, ¿qué hago? Agrego un ácido. ¿Y cómo neutralizo después? Si en el primero agregué un ácido, en el segundo paso, ¿qué hago? Yo tengo una amina, le agrego un ácido, me va a dar la sal, que es soluble en agua. A la sal le incorporo una base y esto va a dar nuevamente la amina, pero que va a ser soluble en solventes orgánicos. ¿Sí? Excelente. Entonces, esta clase de esquemas de purificación se denominan purificación por extracción ácido-base. ¿Sí? Todo lo que vimos hasta acá se llama purificación por extracción ácido-base. ¿Sí? Son esquemas específicos de purificación donde aprovechamos la reactividad de cierta clase de compuestos para poder purificar. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Estoy buscando algo. En un segundo.
Estoy teniendo un problema tecnológico. Bien. Yo tenía una computadora vieja que funcionaba re bien y esta computadora que es nueva no funciona. Todo lo que voy a decir. Y me pone de muy mal humor. Bien, les voy a pasar, acá lo tengo, ya lo encontré. Les voy a pasar un cuestionario, ¿sí? La idea de este cuestionario no son muchas preguntas, son 5 preguntas. La idea de este cuestionario es que ustedes lo puedan hacer para poder aplicar un poquito los componentes eh, teóricos de destilación por arrastre por vapor y de extracción, ¿sí? Bien, en forma adicional vamos a pensar juntos cómo podríamos separar esta mezcla, ¿sí? Que era justamente la que yo estaba buscando. Este compuesto se llama difenilamina, es una amina. Luego tenemos este compuesto que se llama benzoato de sodio. Y tenemos este compuesto que es cloruro de sodio, ¿sí? Esto es difenilamina, benzoato de sodio. El cloruro de sodio no amerita mayor presentación, conocemos mucho. Bien, pensemos, ¿de qué manera podríamos purificar una mezcla de estos 3 compuestos? ¿Cómo se pueden purificar?
¿Cómo los puedo separar? Aprovechando lo que hemos visto. Empecemos a pensar, ¿sí? Empecemos pensando siempre en solubilidades, en cosas fáciles. Empezamos pensando en solubilidades. ¿La difenilamina es soluble en agua? ¿La difenilamina es soluble en agua? Bien, ¿quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Tenemos un gris ahí en el no sé. Bien, ¿por qué no? ¿Por qué no sería soluble? ¿O por qué sí sería soluble? Díganme ustedes. ¿Cómo evaluamos la solubilidad? ¿Qué es lo que tenemos que ver para que una sustancia sea soluble en otra? La difenilamina no es un fenol. Acá no hay ningún grupo fenólico, no hay ningún oxígeno. ¿Sí? Tiene que ver, no es solamente que haya las tres fuerzas intermediarias, es cierto, en esta molécula va a estar presente en la formación, no va a estar, no van a estar presentes los dipolos, sino que también lo que tienen que ver, y es fundamental, es la superficie de contacto. ¿Se acuerdan de eso que yo les hablaba al principio del año? De la superficie de contacto. ¿Sí? Superficie de contacto. Yo creo que, por si no te escucho bien, vuelvo a repetir lo que dije. Que no solamente tenemos que ver, no solamente tenemos que evaluar que se trata de qué uniones hay, ¿sí? Voy a hacer, voy a escribir la molécula acá nuevamente. Bien. En esta molécula voy a tener presentes las fuerzas de London, sí, porque hay electrones, voy a tener fuerzas de London, voy a tener presentes las fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Y acá tengo un par de electrones, ¿sí? Tengo nitrógeno unido a hidrógeno, puedo tener también fuerzas por puente hidrógeno, ¿verdad? Que puedo tener las tres clases de fuerzas.
puedo tener las tres clases de fuerzas. Excelente. Bien, pero no es solamente que tengo que mirar eso. Tengo que mirar la superficie de contacto, ¿sí? Porque la solubilidad no depende solamente de esto, sino que tengo que ver de que estén presentes, sino que tengo que ver cuántos, por ejemplo, puente de hidrógeno puedo formar con el agua, ¿sí? Y ese cuánto esto está formalmente más dibujado. El núcleo del nitrógeno, este nitrógeno, ¿va a ser así de grande? ¿Casi del mismo tamaño que el benceno? ¿O el benceno va a ser mucho más grande que este nitrógeno? ¿Cómo va a ser la relación de tamaños? ¿Quién es más grande? ¿Un átomo o 6 átomos formando un anillo? El benceno va a ser más grande. Bien. Y el benceno está formado ¿por qué? Por carbonos e hidrógenos. ¿Mm? Entonces, mayormente esta cosa, ¿cuánta superficie de contacto va a tener disponible? ¿Mucha o poca? Para formar uniones puente hidrógeno con el agua. ¿Va a tener mucha superficie de contacto o poca superficie de contacto? ¿Quién forma los puentes hidrógenos? ¿El benceno forma los puentes hidrógenos? No, el carbono. Entonces, el, el carbono no forma puentes hidrógenos. Los puentes hidrógenos se van a formar acá. Esta parte es la única que puede formar puente hidrógeno. El tema es, todo esto que está acá es mucho más grande. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la fuerza que predomine de estas tres? El puente hidrógeno a nivel nominal va a ser la más intensa, ¿sí? Pero vos lo que tenés que mirar es que tenés un pedacito chiquito que puede hacer puente hidrógeno y tenés todo este espacio que puede realizar unión por fuerza de London. Entonces, lo más probable es que lo que predomine sea la superficie no polar, donde lo que van a existir son fuerzas de London, ¿sí? Entonces, esta cosa va a ser soluble en agua. La solubilidad en agua será muy baja, con el muy enfatizado, ¿sí?
Empezamos por acá. La solubilidad en agua debe ser muy baja. Bien. Yo acá es benzoato, ¿sí? Lo puse mal. La unión es con el carbono, ¿eh? Vamos a poner así. Ahí va. Bien, entonces, este es insoluble en agua. Genial. Este va a ser soluble en agua. Sí, este va a ser soluble en agua, porque hay un enlace iónico acá. El cloruro de sodio va a ser soluble en agua. Sí, porque es cloruro de sodio, va a ser soluble en agua. No amerita mayor explicación que esa. Bien. Entonces, ¿cómo puedo plantear mi primer separación entre estos tres compuestos? ¿Qué tengo que hacer con la mezcla? Agregar agua, exactamente. Si yo a la mezcla, ¿sí? Si yo a la mezcla le pongo agua, yo tengo la mezcla. Difenilamina. Difenilamina. Benzoato de sodio. Cloruro de sodio. Le agrego agua, le agrego agua. Y le agrego un solvente orgánico también, ¿no? Voy a tener una fase orgánica y una fase acuosa. ¿Quién queda de qué lado? ¿Quién queda en la fase orgánica? ¿Quién queda en la fase acuosa? Bien, la difenilamina queda acá. El cloruro de sodio queda acá. Bien, ¿y el benzoato de sodio dónde quedó? En la fase acuosa. Bien, entonces la difenilamina ya la separé. Ahora tengo que ver cómo separo estos dos. ¿Mm? Bien, este compuesto es el benzoato de sodio. El benzoato de sodio, el benzoato de sodio, ¿sí? ¿A qué le suena benzoato? ¿Sí? ¿De qué ácido debe provenir esta sal? Del ácido benzoico. Muy bien. Bien. ¿Y cómo se imaginan que yo podría volver al ácido benzoico a partir de esto?
una sal más una base me va a dar un ácido. Una sal más un ácido, bien, es una sal esto. Entonces le agrego un ácido, por ejemplo, clorhídrico, y me da el ácido benzoico más cloruro de sodio. ¿Sí? Entonces, tengo la sal, le agrego un ácido y formo el ácido orgánico. Y a ver si nos acordamos. ¿El ácido benzoico es soluble en agua? No. El ácido benzoico es insoluble en agua fría. Entonces depende del grado de recristalización. Entonces, ¿cómo separo a estos dos? ¿Qué tengo que incorporar? Ya estoy en agua, porque estoy en medio acuoso. ¿Sí? Estoy en medio acuoso. Entonces, ¿qué tengo que incorporar? Un ácido, bien, y para poder separar, ¿qué más? Un solvente orgánico, bien, un solvente orgánico, porque si no, no genero la fase orgánica. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense que si yo estoy trabajando por extracción, yo necesito tener las dos fases. Entonces, sí o sí, tengo que trabajar con una fase acuosa y una fase orgánica. El ácido va a estar en medio acuoso. Entonces vamos a incorporar un solvente orgánico. Acá nuevamente voy a tener la fase orgánica y la fase acuosa. En la fase orgánica, ¿quién queda? En la fase orgánica me queda el ácido benzoico. Y en la fase acuosa, ¿quién queda? Chicos, ¿estamos purificando un aceite esencial ahora? Ah, bien. Entonces, ¿quién queda en la fase acuosa? El cloruro de sodio. Bien. Entonces, yo acá ya separé la difenilamina, acá separé el cloruro de sodio. ¿Cuál era el tercer compuesto de mi muestra?
Vuelvo a repetir. Acá ya obtuve la difenilamina por separado. Acá tengo el cloruro de sodio. El tercer compuesto, ¿era ácido benzoico en la muestra original? No. ¿Cuál es el tercer compuesto? Benzoato de sodio. Perfecto. Entonces tenemos que recuperar el benzoato de sodio. Bien. ¿Y cómo obtengo el benzoato de sodio? ¿Cómo obtengo una sal a partir de un ácido? Con una base. Bien. Entonces acá agrego una base, que no puede ser cualquiera, tiene que ser una base de sodio, ¿sí? Por ejemplo, hidróxido de sodio, ¿sí? Y me va a quedar una fase orgánica, no va a tener nada, y una fase acuosa, ¿sí? Ácido más base me da la sal, me va a dar el benzoato de sodio, ¿sí? Bien. Les vuelvo a decir lo mismo que les dije hace un ratito. Yo puedo emplear un método de extracción ácido-base para hacer una purificación, ¿sí? Y esto que acabamos de hacer es emplear un método de extracción ácido-base para hacer una separación. Son cosas diferentes. Entonces, en función de cuál sea el contexto que a mí me estén presentando, es cómo voy a encarar la separación. Pero en definitiva, ¿sí? En definitiva, la finalidad es la misma. Es aprovechar la reactividad diferencial que tienen ciertos grupos orgánicos con determinados compuestos, ¿sí? Una amina una amina, que es una base, con un ácido me va a dar una sal, ¿sí? Un fenol con una base me va a dar una sal. Un ácido con una base me va a dar una sal, ¿sí? Todo esto son aplicaciones prácticas de procedimientos de extracción. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, yo les voy a mandar un cuestionario. ¿Sí? El cuestionario no es para que lo entreguen, pero sí recomiendo mucho que lo miren y que busquen responder las preguntas. La semana que viene vamos a hacer un poco de ejercitación y vamos a dar el cierre a lo que son las técnicas de TP orgánica. Para luego hacer la evaluación completa de todos los temas que vimos en esta parte.